Larga noche de furia y se hace eco de un problema real que sufrieron las tierras australianas, la terrible plaga que azotó el lugar transformando el paisaje de ser un vergel al desierto que conocemos ahora. La historia es una locura que continúa con bombas nucleares que hacen mutar a los conejos convirtiéndolos en seres gigantes. En palabras del autor la escribió como una broma para fantasear con la dramática situación que estaba viviendo Australia y que por desgracia sigue sufriendo. Para entender esta fijación por pintar a los conejos como seres peligrosos nos tenemos que trasladar a 1859, en una época en la que no había grandes roedores dentro del continente australiano. Ese año un colono inglés llamado Thomas Austin tuvo una brillante idea: soltar 12 conejos en su finca para tener unos ejemplares con los que practicar la caza deportiva. No se menciona demasiado este dato, pero de fondo estaba el plan de convertir el recinto en un área de coto privado de pago, y en verdad no le fue mal del todo. Al año siguiente anunció orgulloso que había eliminado en sus terrenos a más de 11.000 conejos. Todo un éxito. En 1866 los periódicos mencionaron que habían cazado a más de 50.000. Para los años 80 del siglo XIX, su avance ya era un problema de carácter nacional. El conejo en Australia no tenía depredadores naturales que le pudiesen dar caza, y eso hizo que su población se multiplicase exponencialmente. Casi al instante se dieron cuenta de que era imposible acabar con ellos a plomo y pensaron en aplicar otras fórmulas más eficientes. La primera solución que plantearon fue usar la propia naturaleza. Si los conejos no tienen ninguna amenaza, introduzcamos una. Además, como buenos ingleses pensaron en rentabilizar la solución, así que el animal introducido fue el zorro rojo, que también puede ser usado en cacerías. Idea brillante si no fuese porque el zorro, conocido por su astucia, rápidamente se dio cuenta de que ir a por los conejos era una pesadez, ya que le conocían y aparte son muy rápidos, encontrando mejor opción atacar a la fauna local, que no sabe de sus intenciones y que no les cuesta tanto capturarlos. Así hicieron una auténtica escabechina sobre las poblaciones de aves y roedores, y no en las de conejos. Ok, este plan no funcionó y el problema seguía creciendo exponencialmente. Su siguiente ocurrencia fue construir la mayor valla del mundo. El proyecto empezó en 1901 y duró hasta 1903, levantando un total de 1.837 kilómetros. Por desgracia, parece que eso no evitaba su avance, así que diseñaron otra ampliación que sumó un total de 3.256 kilómetros y que se concluyó en 1907. Para levantarla usaron a miles de hombres y gastaron unos $250 por kilómetro, así que calculad la avería. Y todo para descubrir que los conejos, ¡wow, sorpresa!, cavan y son capaces de pasar sin problema por debajo de esas murallas, por lo que tampoco se contuvo su avance. Años después, en 1951, la situación ya se había ido totalmente de madre. Se estimaba que la población de conejos giraba en torno a los 600 millones de ejemplares, habían deforestado medio continente y desplazado o destruido el hábitat, y por consiguiente extinguido a una decena de especies autóctonas. Ya se había alcanzado un punto de no retorno y como lo que pasaba era insostenible, pensaron en tomar medidas más drásticas y aplicaron la guerra bacteriológica. En Larga noche de furia aparece una conversación donde se habla de ese asunto de liberar agentes biológicos para contener las plagas. De hecho, investigando sobre este caso ya desde la época de la valla, ya sabéis, 1907, están caminando en esa dirección, solo que sin éxitos significativos. Bueno, como os decía, en 1951 todo eso cambia y por fin los experimentos empiezan a dar sus frutos. Liberan el patógeno de la mixoma con la garantía de que no afecta sobre humanos. Puede entrar en nuestro organismo, pero no tiene la capacidad de multiplicarse, así que es inocuo para nosotros. Sobre los roedores, en cambio, actúa de manera fulminante. En menos de 48 horas los deja ciegos, lo que les genera una enorme apatía que hace que no quieran alimentarse. Y os podéis imaginar qué ocurre. Al cabo de unos pocos días, su agonía acaba. Esta vez sí, la implantación de la medida fue todo un éxito. De los 600 millones de conejos pasaron a ser menos de 100, así que habían encontrado una respuesta a su problema. O bueno, tal vez no tanto. Si se transmitió tan rápidamente la infección fue porque otros animales ayudaron a pasarla, más en concreto pulgas y mosquitos. Estos últimos tienen en ocasiones largas rutas migratorias. Pues bien, algunos de esos mosquitos aterrizaron en tierras sudafricanas y la mixomatosis, que es la enfermedad que transmitían, empezó a extenderse por el resto de roedores, causando así un auténtico desastre internacional. Por desgracia, en 1953, 2 años después de arrancar este experimento, nadie se había percatado de los efectos colaterales en el continente vecino, por lo que se percibió la noticia como un triunfo total. Todo esto llegó hasta los oídos de un francés, un biólogo retirado que estaba pasando sus últimos años de vida en la campiña. Acostumbrado a oír en la taberna del pueblo las quejas de los agricultores porque los conejos se comen sus cultivos, decidió tomar cartas en el asunto. Desempolvó su antiguo laboratorio, atrapó 2 conejos y les infectó con mixoma. Solo a un par, recordad. Bueno, pues este es el dato.
En Francia, en 1953 se cazaron 55 millones de conejos, en 1954 1.300.000. Se estima que el 98% de la población total de conejos pereció en esa jugada maestra. Que, por cierto, no afectó solo al país galo. La naturaleza no entiende de fronteras políticas, así que el mal se extendió por toda Europa, desencadenando todo un desastre. Y si estás pensando, pues vaya dato de mierda, porque me dan igual los cazadores, te digo una cosa, el conejo tiene más depredadores, en concreto el lince ibérico y las aves rapaces, por lo menos aquí en la península ibérica. Habiendo desaparecido su fuente de alimentación principal, el lince, que está diseñado para cazar en exclusiva liebres y conejos, pues su destino está más que firmado. A día de hoy quedan en torno a 1000 ejemplares y nos damos con un canto en los dientes porque en 2002 eran menos de 100. Y claro, con el águila real ocurre más de lo mismo, y solo me estoy refiriendo a la fauna autóctona de la península ibérica, que esto ocurre en toda Europa. Nos habíamos quedado en que la población se redujo de 600 a menos de 100 millones, pues los que sobrevivieron fue porque su cuerpo se adaptó y generó inmunidad. Se volvieron superconejos, al igual que en Larga Noche de Furia. Bueno, realmente no igual que en Larga Noche de Furia. No se volvieron gigantes, aunque sí más resistentes. Sea como fuere, teniendo en cuenta este contexto histórico, podemos entender mejor por qué alguien fantaseó con un argumento tan descabellado como el de la novela que os mencioné al principio. Así que los inmunes empezaron a reproducirse sin que les afectase la enfermedad, y en 1959 no solo se había recuperado el número, sino que habían aumentado hasta los 1000 millones, y que además eran superconejos. Larga Noche de Furia no profundizan tanto en la historia que os he contado, simplemente es el punto de arranque, o bueno, mejor dicho, la excusa para filmar otra película más de bichos hiperdimensionados, algo que, por cierto, se puso muy de moda durante la Guerra Fría. Curiosa fantasía nuclear en la que la radiación no te mata, sino que te agranda. Ambientada en los Estados Unidos, los agricultores de Texas están sufriendo la mayor plaga de conejos de su historia. La solución pasa por envenenar los campos, con las implicaciones que eso tiene. Así que un tipo con tierras y un laboratorio decide intervenir. Dios, cómo me suena esto a lo del francés. Total, que inocula a unos conejos una sustancia y deja que su hija se lleve uno que en teoría es del grupo de muestra. En menos de 3 minutos la niña ha conseguido que se fugue y a los 5 ya mide irregularmente como un gigante. Y más o menos ese sería el argumento. Después solo tenemos primeros planos de conejos en maquetas y cromas que honestamente encajan bastante mal. Después de haber escuchado esta colección de mongoladas habrá peña con la sonrisa en la cara, imagino que por no llorar.